Necesitamos ir limpiándonos. Muy bien, hemos visto que el segundo motivo por el que Jesús, porque el Hijo de Dios se hizo un poco menor que los ángeles, fue para llevarnos de la mano, con su ejemplo, a la santidad. Él comenzó ese camino de discipulado que nos lleva hacia el Padre. Él fue el pionero, a través de las aflicciones que padeció, que nos mostró cómo es ese camino de la santidad. Hay que recordar que discipularse es seguir los pasos de un maestro y nosotros, al seguir los mismos pasos que Jesús, buscamos nuestra santidad. La santificación es fundamental para los cristianos. Somos salvos y, por lo tanto, hechos justos delante de Dios en cuanto creemos en el Señor Jesús. Sí, pero solo podremos saber si realmente fuimos salvos en aquel momento que creímos, si vamos caminando día a día en santidad. Claro. Porque aunque la justicia de Dios y por lo tanto la salvación se nos imputa en el momento de creer, sin santidad nadie verá a Dios. De ahí la necesidad que tenemos de ir siendo limpiados día a día. La santidad es una de las grandes preocupaciones del autor de Hebreos, y esto lo podemos comprobar especialmente en los capítulos 9 y 10. Los lectores de esta carta sabían que Dios había elegido al pueblo de Israel con un propósito, que fueran un pueblo santo, separado para Él, distinto a los demás pueblos. Así le advierte Moisés al pueblo de Israel: tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Esa santidad que mostraría el pueblo haría que el resto del mundo pudiera conocer cómo era el Dios de Israel, santo. ¿Y cómo se santificaba Israel? Bueno, Israel era santificado por medio del sacrificio de animales que se ofrecían y cuya sangre rociada sobre el pueblo era el símbolo de su purificación delante de Dios. El símbolo. El símbolo. No valía solo con eso, porque luego tenían que ir caminando en santidad. Claro. Nuestro caso es similar, pero en el nuevo pacto en Jesucristo es Él quien nos santifica y nosotros somos los santificados. Nosotros hoy, al igual que Israel ayer, hemos sido separados por Dios, gracias en nuestro caso a la obra del Señor Jesucristo en la cruz, para ser un pueblo santo. Él nos santifica con su muerte, pero al mismo tiempo necesitamos ir limpiándonos por el camino. Por eso nuestro proceso de santificación es el siguiente. Nuestra santificación implica que primero hemos sido limpiados por el Señor Jesucristo a través de su sacrificio en la cruz para poder ser aceptados delante de Dios, pero después nuestra santificación también implica que debemos ir caminando por el mismo camino de discipulado y de santidad que nuestro Maestro y predecesor, el Señor Jesús. ¿Cómo nos ha limpiado Él y cómo nos vamos limpiando nosotros? Bien, Cristo, lo sabemos, nos ha limpiado por medio de su muerte, pero también por medio de su vida y de su resurrección. Primero, Él nos ha limpiado a través de su sangre en la cruz del Calvario. Como nos dice el autor en esta misma carta, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Somos santificados, limpiados a los efectos de nuestra justificación de una vez y para siempre por medio de la sangre de Jesucristo. ¿Sí? Sí. Pero si estamos en Cristo, no solo somos santificados por medio de su muerte, segundo, también lo somos por medio de su vida y de su resurrección. Tú y yo somos un pueblo santo, pero no por nuestros propios méritos, sino porque estamos en Cristo. En Cristo. Y cuando alguien está en Cristo, es una nueva criatura. Vive y muere y resucita y asciende con Él.
Por eso os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Pero si estamos en Cristo y gracias a su resurrección, nacemos a una nueva humanidad, la nueva humanidad con la que Dios conforma su pueblo, el pueblo santo de Dios que camina en santidad. Resumiendo nuestro proceso de santificación. El ser humano caído en Adán está alejado de la presencia de Dios, excluido de su gloria. El hombre natural, sin regenerar, es sucio por naturaleza y por lo tanto en él no puede morar Dios porque Dios habita en la santidad. Pero Dios nos dice que, creyendo en Jesús, somos santificados por su sangre y por su resurrección. Y al ser santificados, Dios ya no nos ve como realmente somos, sino como Cristo es. ¿Cómo? Santo. Ahora sí podemos entrar en la presencia de Dios y ser atendidos y escuchados por Él, porque somos sus hijos santificados por Cristo. Somos santos como Cristo es santo, por lo que somos perfectos a los ojos de Dios. Pero al mismo tiempo nos queda un camino por el que andar. Ese camino en el que vamos creciendo en santidad se llama discipulado y está lleno de pruebas por las que vamos perfeccionando nuestra vida para que nuestra fe crezca y se purifique. Es el ya, pero todavía no de nuestra salvación. Si a alguien le queda todavía alguna duda de cómo es el proceso de nuestra santificación, con un ejemplo lo va a entender muy fácil. Fijaos, mi hijo cuando nació era mi hijo. Mi hijo cuando fue creciendo y no sabía andar y se caía, seguía siendo mi hijo. No dejó de ser mi hijo, nunca dejó de ser mi hijo porque no supiera andar. Ahora bien, al mismo tiempo y precisamente porque era mi hijo, yo no dejaba de disciplinarle para que aprendiera todo lo que necesitaba aprender. ¿Para qué? Para que llegara a ser un hombre de provecho. ¿Veis? Es en este sentido que nuestra santificación es progresiva. Somos hijos de Dios en el mismo instante de nacer de nuevo y al mismo tiempo vamos caminando, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor. ¿Para qué? Para ir siendo transformados de gloria en gloria. ¿Esto qué es? Esto es la santidad. De gloria en gloria en su misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y Cristo fue el que inició este camino de santificación que trae aflicción en Él mismo primero. ¿Por qué? Versículo 10, porque convenía. Porque convenía a aquel, Dios Padre, por cuya causa son todas las cosas y porque en todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Pero por qué convenía? Convenía porque tenía que santificarnos. El que nos ha santificado necesitaba ser previamente santificado. Él mismo en su oración al Padre nos dijo que era necesario que así fuese. Por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Recordáis? Juan 17, 19. El Hijo era Dios. Y sin embargo, al mismo tiempo era necesario que se hiciese hombre para primero santificarse a sí mismo y segundo, de esa manera, poder ejercer el ministerio de la santificación a los suyos. Pero, pastor, hay una gran diferencia entre Jesucristo y nosotros. Él nunca tuvo pecado. ¿Cómo es que necesitaba santificarse? Es cierto que hay una enorme diferencia entre Él y nosotros, y es esta. Nosotros necesitamos ser santificados para poder ser salvos y, sin embargo, Jesús tuvo que santificarse para, por una parte, poder ser nuestro sumo sacerdote y, por otra, el Cordero sin mancha que tenía que ser sacrificado en nuestro lugar para poder llevar a cabo nuestra salvación. Por eso necesitaba santificarse.